teníamos en el radar, ¿te acuerdas? El tema de la reunión que coorganizó la Cámara de Industria de Guatemala Sí. esta semana en la capital estadounidense. Llama la atención ahí ver este lobby, de alguna manera lobby de los industriales de Guatemala, muchas cámaras, con senadores republicanos y demócratas. Eso era una invitación bipartidista. Llama la atención ver ahí a personajes como el ex embajador de Guatemala en Estados Unidos, Manuel Espina, que pertenece creo a una organización que se llama Guatemala Próspera. Y qué bien, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención este cabildeo en cuanto a tratar de cambiar la percepción de Guatemala, ¿verdad? Yo creo que Estados Unidos tiene suficiente información y personal sobre el terreno como para que nosotros ingenuamente creamos que con una visita a Washington vamos a cambiar la percepción, porque por ahí se hacían ciertos esfuerzos de cambiar la percepción, ¿verdad? Que de alguna manera ese esfuerzo por empujar, digamos, esa percepción de Guatemala lo hacen más con los senadores republicanos. Creo, sin temor a equivocarme, que Guatemala le está apostando a un relevo político del lado republicano más que demócrata. Entonces, no sé cómo lo ves tú, pero que yo creo que al final del día, y ese es mi comentario final de esta reunión, creo que es positivo que Guatemala haga estos acercamientos. Sin embargo, me llama la atención que Guatemala como gobierno a veces ha tenido sus reuniones bipartidistas, pero no veo a los industriales ahí. Y ahora veo a los industriales, pero no veo a mucha gente del gobierno ahí, o por lo menos el gobierno no hizo, yo no sé si se quedó al margen. Puede ser una estrategia que sea de los empresarios de separarse técnicamente del gobierno por las cuestiones de la campaña electoral en Guatemala, pero digamos, lo veo nonis, ¿no? Debería ser un esfuerzo que incluya al sector empresarial, que incluya al sector de la sociedad civil y que incluya también a los gobiernos en general, pero bueno, yo creo que al final del día es positivo. No podemos creer inocentemente que con ir a echar una vueltecita a Washington se va a cambiar la percepción de un país, ¿verdad? Estados Unidos sabe perfectamente primero quiénes somos, qué hacemos y luego qué les interesa a ellos empujar. Sí, no tenemos ningún documento, pues hasta ahorita tenemos fotos y celebración de que se llevó a cabo, pero no sabemos si se llegaron a conclusiones o a pactos, ¿verdad? O etcétera, etcétera, o pues solo era para empezar a hacer un lobby para que esos pactos estén en un futuro, pues, pero el foro se llamaba GROW, que quiere decir en inglés crecimiento, pero pues su acróstico es Generating Renewable Opportunities for Wealth Creation, ¿verdad? Entonces dice que pues, es un evento organizado por la Cámara de Industria de Guatemala en conjunto con senadores y congresistas de Estados Unidos. Y pues sí, el hecho de que no esté el gobierno de Guatemala, que al final de cuentas pienso que también es una cuestión acertada, ya sea porque pues estamos cerca de las elecciones o porque pues precisamente los gobiernos tienen un papel de estorbo hacia lograr cierto tipo de pactos, ¿verdad? Sería bueno que para los industriales tener pues ciertas concesiones ya desde Estados Unidos y pues de ahí ver cómo se encaja esto con el gobierno de Guatemala, pues que obviamente tiene que ver en que todo esto pase, pues, pero que primero se estén logrando los acuerdos de los privados de Guatemala y que pues, los senadores de Estados Unidos se acerquen a los privados de Estados Unidos para que se generen inversiones, ¿verdad? Yo pienso que es un poco eso, darle confianza a los inversionistas de Estados Unidos, que al final es en ese sentido lo que importaría, ¿verdad? Porque pues como te digo, llevar desde ya al gobierno de Guatemala ahí para que empiecen a poner trabas o para que pues vean en dónde se les tendría que untar la mano en el buen sentido, en taxes, ¿verdad? Pero y en el mal sentido, pues en corrupción, ¿verdad? Que pues es que tanto nos preocupa, ¿verdad? Entonces, si se llega esto a llevar a cabo, pues que se empiece a generar realmente riqueza en Guatemala, porque pues los números, la verdad que son de vergüenza. Guatemala se quiere ver a sí mismo en su cúpula, pues un país con cuentas ordenadas en la macroeconomía, se quiere y se trata de seguir un tipo de políticas económicas macro, sentando todas las bases teóricas y prácticas para el buen desarrollo de ese tipo de industrias, pero pues todo eso tiene que venir de la mano con que pues el pueblo y la ciudadanía guatemalteca también tenga oportunidades, ¿verdad? Porque pues si no, pues Guatemala es un país que vive de la era de la era medieval, ¿verdad? Donde pues la cuestión era solo extraer los recursos de Guatemala, lo que eso genera esté en bancos o en paraísos fiscales y pues la gente de Guatemala viva de manera pues lamentable. Y los números
que cada vez nos explotan en la cara es que pues Guatemala, más de la mitad de la población vive en pobreza o en extrema pobreza, ¿verdad? Entonces, esa generación de riqueza, que pues sea también una generación de riqueza para la ciudadanía en general, pues, ¿verdad? Y no solo para los industriales, ya que pues Guatemala, como nosotros siempre hemos dicho, somos todos, pues, ¿verdad? Desde los más altos industriales, de la gente que pues con su inteligencia o familias que han estado instaladas en esos puestos y que generan riqueza, pues también ellos en Guatemala, pero también es Guatemala el niño desnutrido que no tiene ni siquiera los papás para el suficiente alimento para que la mamá coma bien y le pueda dar su lechita al niño, pues, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que empezar a abogar por un discurso equilibrado fuera de superficialidades ideológicas, ¿verdad? ¿verdad? Sino que pues es la práctica, esos son negocios y pues si se quiere verdaderamente generar riqueza, generar desarrollo para que pues precisamente la migración esta riesgosa pare, ¿verdad? Entonces el matemático tiene que estar contento en quedarse en su tierra trabajando y saber que pues va a prosperar si lo hace bien, ¿verdad? En cambio, pues estar en una sociedad que aunque por mucho que te levantes a las 4 de la mañana, que trabajes todo el día y al final vas a tener $2, entonces el riesgo es el que vale la pena, pues, ¿verdad? Ya ven aquí a los 3 meses de estar trabajando acá, ya sea de manera regular o irregular, pues ya puedes tener tu carrito, cosa que pues con $2 trabajando de sol a sol en Guatemala no lo vas a conseguir nunca. Entonces, esa grita es la que hay que llamar la atención y nosotros estamos dispuestos, desde nuestra humilde opinión acá, es de abrir los brazos y ser esos puentes que unan ese tipo de esfuerzos, porque pues este esfuerzo que está haciendo ahorita la Cámara de Industrias, los felicito, me parece maravilloso el hecho de que quieren llamar la atención y que pues por medio de los senadores llame la atención a gente que quiere invertir en Guatemala. Pero pues en Guatemala tiene que dar ya muestras de que pues ya quiere ingresar a ese sistema en donde va a haber certeza jurídica para, ¿verdad? Va a haber seguridad para que los negocios avancen y va a haber alegría del pueblo para que pues todo esté trabajando, pues, ¿verdad? Que el pueblo esté contento, que trabajen, ¿verdad? Que reciban su pago y que pues no regresen a casa a ver cómo sus niños están muriendo de hambre a pesar de que trabajan todo el día, ¿verdad? Entonces, eh, pues nos alegra, felicitamos a la Cámara de Industria. Vemos ahí en el tweet que tenían ahí también tagueados a la Cámara de Azucareros, a la Cámara de Industria, a Hexpront, a un grupo que se llama MSM, algo así. Eso sí, no sé qué tendrán que ver ahí, pero pues qué bueno. Y pues como le digo, nosotros como guatemaltecos en el extranjero, estamos queriendo pues también jugar ahí ese rol para ver también y tratar de llamar la atención en qué puntos podrían faltar espacios y análisis para que el desarrollo sea verdaderamente integral y que esa riqueza se vea reflejada en todos los aspectos de la guatemalidad y en todos los aspectos de lo que el buen negocio es, ¿verdad? De hecho lo hemos hablado y lo hablamos en un space contigo. También hay que abrir la posibilidad, maravilloso que se llame a los sector empresarial estadounidense a invertir en Guatemala, pero sería maravilloso llamar a los guatemaltecos que tienen una prosperidad ya sólida en los Estados Unidos para que puedan invertir también en Guatemala. Eso sería Sí, excelente. Y no sé si quiénes fueron los invitados, no tenemos detalles, pero de alguna manera, pues creo que es una cuestión que ustedes tienen en agenda de alguna manera y que hay que seguir empujando y que hay que seguir haciendo los cabildeos necesarios para lograr que muchos guatemaltecos que primero no tienen ni la información. Imagínate, porque no se necesita solo tener el dinero. Hay muchos guatemaltecos muy prósperos en Estados Unidos, pero no tienen la información, no tienen las facilidades, ¿verdad? No tienen como dijiste tú, la certeza jurídica, no hay una ventanilla especializada. Si hay ventanillas especializadas para otras cosas, ¿por qué no hay una ventanilla para el guatemalteco en el extranjero, en el Mineco, donde ya sabes que ahí van a haber dólares de por medio, donde deberías, si son inteligentes, poder canalizar eso y abrir las compañías de los guatemaltecos
incluso compañías espejo, porque muchos chapinas tienen empresas muy, muy exitosas aquí en Estados Unidos. Entonces, yo creo que hacia eso hay que voltear a ver. La prosperidad de Guatemala es responsabilidad de todos, no es Sí. responsabilidad exclusiva del gobierno de Guatemala, ni tampoco del sector empresarial, sino es de la sociedad en general, ¿verdad? Sí. Obviamente, condiciones, ¿verdad? Tienen que haber Y, fi- condiciones. y fíjate que aquí estamos entonces entrando a un punto, que entonces si el Estado tendría que tener un rol aquí, debería de ser el rol de precisamente permitir la libre competencia, ¿va? ¿Verdad? O sea, ser un árbitro Correcto. entre las grandes cámaras industriales y también los pequeños emprendimientos, pues para que el pequeño emprendimiento también pueda brotar, pues, ¿verdad? Porque si pues las cámaras de industria lo quieren acaparar todo, uno, no les es posible y dos, no es sano, ¿verdad? Entonces, el punto que estás tocando, yo pienso que aquí pueden empezar a regarse ríos de tinta y también logros muy interesantes en el sentido cabalmente de ese, pues desde inversiones de $1,000 en mercadería que alguien le manda a su mamá para que venda, $5,000 para que surtir la tiendita, ¿verdad? O para comprar el carro en donde pues van a repartir los quesos que hace el tío. Todo eso es una inversión. Entonces, Hasta grandes proyectos haz- inmobiliarios, imagínate que alguien mande $500,000, $2 millones, que se junten 20, 25, 50 guatemaltecos en el extranjero, hagan un fondo capital importante para hacer proyectos inmobiliarios en Guatemala. O sea, digamos, aquí da para da, mucho esto, ¿no? da para mucho. Entonces, nos alegra lo de la Cámara de Industria. Y qué bueno, pues, que se hagan esos pactos industriales. Y pues, esa es una liga de pues, me imagino, pues, ¿verdad? Que cabalmente el sueño de los industriales guatemaltecos es ser tomados en cuenta por los mega industriales de Estados Unidos, porque pues los industriales de Estados Unidos estamos precisamente hablando de otra liga. Pero que pues no se olviden de eso que también hablamos, ¿verdad? De que verdaderamente lo que hay que hacer en Guatemala es incentivar a que todo el panorama, todo el ambiente económico, comercial esté saneado, fuera de corrupción, de violencia y de injusticia, ¿verdad? Y injusticia, ¿verdad? De que pues, sea tan difícil para el pequeño empresario y que pues y que sea tan hostil el hecho de, pues querer generar riqueza, porque pues, la riqueza, la misma gente, el mismo guatemalteco, el mismo ciudadano, la va a ir generando con esa propia actividad. Si tampoco no hace falta eh, llevarles estudios socioeconómico-políticos, ¿entendés? A guatemaltecos, solo mira ahí que hay oportunidad, ve que hay seguridad, entonces imagínense solo lo que podríamos poner, por ejemplo, ¿verdad? Ya los domingos un lugar que ya no se hacía por inseguridad, bueno, entonces ahorita ya está seguro y vuelve a haber en el pueblo ahí un campeonato de básquetbol todos los domingos en donde la gente sale a ver. Y solo con eso, pues muchos van a empezar a vender mangos, a llevar agua pura, Chucos. chucos, comida, Sí. y entonces la gente ya tiene su pistillo, entonces ellos ya van y van a consumir, entonces mira, compremos una tele porque quiero ver tele, y entonces ya van con los grandes comercios a comprar su tele, pues, pero generado en Guatemala, y no solo estar esperando de que sea que comprar una televisión por remesas, pues, ¿verdad? O sea, entonces a eso es a lo que nos referimos, y pues obviamente incentivar a la gran industria y incentivar a la pequeña, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta lo grande y lo pequeño. Todo, todo, porque todos somos Guatemala. Y principalmente nosotros los guatemaltecos en el extranjero, que también somos Guatemala, muchos de quienes nosotros queremos tener la confianza y el placer de invertir en Guatemala, ya sea en negocios o de manera, imagínense, turística, etcétera, etcétera. Entonces, pues felicidades a quienes organizaron esta actividad. Vamos a estar ahí pendientes de ver qué otra información tenemos y vamos a estar luchando en nuestra agenda por pues estarles compartiendo información a través de estos en vivos que pues, quedan aquí grabados y pues vamos a tratar digo tratar pues porque le digo, porque estamos viendo esto de la agenda, ¿verdad? Y lo que vamos a necesitar pues es mucho más apoyo para poderlo hacer mucho más formalmente. Saben que también todo este tipo de inquietudes y de emprendimientos pues también necesitan tiempo y recursos, ¿verdad? Pero
Pero aquí estamos empezando, poniendo nuestro granito de arena. Y no sé, algunas palabras antes de que partamos acá. Sí, no, yo creo que temazo ese que mencionamos da para más. Ojalá que lo podamos ampliar con algún economista o algo, pero como dice una campaña que escuché en Estados Unidos, cada dólar cuenta.